todos ustedes, que veo que todos están cumpliendo perfectamente la normativa, que por favor respeten al máximo todas las recomendaciones para preservar la sanidad en este salón de actos. También decirles que el libro que hoy se presenta aquí se está vendiendo en la entrada y estoy seguro que su autora, Inés Martín Rodrigo, estará encantada cuando terminemos la conferencia de firmar los libros dedicados a quienes lo deseen. Y sí pedirles que en ese momento, en la cola, por favor, guarden las distancias necesarias para evitar posibles contaminaciones o contagios. También debo informarles que esta conferencia se está transmitiendo en directo por streaming a través de la página web del Ateneo de Santander. Quedará grabada y puesta a disposición. Ahora utilizan esa palabra que a mí me parece inadecuada de colgar la conferencia. Yo no sabía que las conferencias se colgaban como las chaquetas de una percha, pero sí publicarla a través de nuestra página web para que esté a disposición en cualquier momento y a cualquier hora a partir de pasado mañana. Bueno, hoy aquí en esta tribuna coincidimos 3 periodistas. Eso sí, como debe ser, tal como está ahora, tanto la profesión como la universidad, con mayoría de mujeres sobre los hombres. Porque lo que está claro es que las mujeres están arrollando en prácticamente ya todas las materias y especialidades. Si me permiten un exordio, un dato. En la Universidad de Cantabria, los 10 mejores expedientes de este curso, 9 han sido para mujeres y solo 1 para un hombre, que creo que iba el 4º o el 5º. Y por tanto, aquí está representada muy bien la sociedad. A Inés Martín Rodrigo la va a presentar ahora otra periodista, Marta San Miguel, que además de periodista es poeta y es ensayista, y que conoce perfectamente la obra que hoy se presenta aquí, que como ustedes saben es un libro en el que se recogen entrevistas realizadas por Inés Martín Rodrigo a una serie de escritoras, tanto españolas como extranjeras, y que yo se lo recomiendo vivamente porque es muy, muy interesante. Y ya sin más, Marta, tienes la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Es bastante extraño ver estas cintas, pero entre todo ello, como si hubiera habido un apocalipsis, ver todavía gente. Por lo tanto, lectores, por lo tanto, interés, por lo tanto, vida. O sea que sigamos adelante. Así que gracias al Ateneo por haber convocado este acto. Gracias, Inés, compañera amiga, por haber venido a presentar tu libro. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Presentamos una habitación compartida que recoge, como bien ha dicho Manuel Ángel Castañeda, 31 entrevistas a mujeres escritoras que la autora a lo largo de su carrera ha ido entrevistando. Inés Martín Rodrigo es licenciada en periodismo por la Complutense de Madrid, ha publicado la novela Azules son las horas y ahora publica este libro que, bueno, pues a todos nos resultará familiar, ¿no? El juego que establece con el título de Virginia Woolf, y a los cántabros en particular nos sonará incluso la estética de la portada, porque es de otra santanderina ilustre, que es Sara Bote. Si en su novela indagaba en la vida de la primera mujer corresponsal en nuestro país, Sofía Casanova, ahora en su nuevo libro vuelve a vincular periodismo y literatura al convocar en sus páginas el género de la entrevista. Un formato sosegado y lento que se cocina despacio y que no busca el clic en las redes, sino el clic aquí adentro. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo consigue? Pues bien, para empezar, hacer una entrevista es aparentemente fácil.
Uno hace una pregunta, el que tiene enfrente responde. Si tienes suerte y el que tienes enfrente, además de ser famoso o noticia, es alguien interesante, culto o sencillamente un portento, pues tienes respuestas que en sí mismas le dan calidad a la página. Tú llegas a la redacción, transcribes la entrevista, la pregunta en negrita, la respuesta normal, le das a un botón mágico, lo mandas a rotativa y ya has hecho una entrevista. Aparentemente es fácil la teoría. Ahora bien, hacer una buena entrevista, yo no digo que sea muy difícil, digo que resulta casi imposible. Yo llevo casi 20 años ejerciendo el periodismo, empecé con Manuel Ángel y él puede dar fe de ello, y a día de hoy sigo reflexionando sobre cómo o de qué manera podemos conseguir que una entrevista sea perfecta. En la universidad te dan todo tipo de consejos, es verdad, te dan pautas, incluso libros en los que existen decálogos, como 10 puntos para no perderte a la hora de hacer la entrevista. Recuerdo que en mi caso había uno que te decía en el punto 3, o 4, yo que sé, eso es lo de menos, acuérdate de llevar pilas de repuesto para la grabadora. Entonces yo, bueno, cada vez que preparaba la entrevista, te preparabas, te leías quién era el personaje, preparabas el cuestionario y las pilas. Porque a más de uno le habrá pasado. Entonces, las grabadoras entonces funcionaban pues eso, con las pilas pequeñitas, o si tenías una grabadora grande, con la pila grande, con esas cintas de 90 que de repente ¡pah!, se trababa y le decías disculpe, señor entrevistado o señora entrevistada, que le tenías que dar la vuelta a la cinta y retomar, si era posible, por donde lo hubiera dejado. Después de esas grabadoras digitales llegaron las digitales. Entonces todos pensamos como que aquello iba a mejorar, ¿no? O sea, que nos iba a hacer como mejores periodistas. Pero no ha sido así. El que es buen periodista lo es con grabadora, con lápiz o con memoria. De hecho, ahora grabamos con lo que sea. La mayoría, incluso, no sé tú, Inés, pero la mayoría de mis compañeros directamente casi que utilizamos el teléfono móvil. Sin embargo, yo creo que por mucho que haya cambiado la tecnología, lo que no ha cambiado cuando te enfrentas a una entrevista es esa impresión de anhelo inconsolable. Es decir, que cada vez que tienes delante un personaje que merece la pena ser escuchado, que solo estás tú para hacer llegar a los demás tanto conocimiento, tanta experiencia o la visión privilegiada que ese sujeto está a punto de compartir contigo durante unos minutos, pues eso ya pone las cosas cuesta arriba. Creo que eso es lo mejor del periodismo, lo mejor que nos da, esa cercanía a los protagonistas del tiempo que nos ha tocado vivir. Pero también, lo peor del periodismo es precisamente esa cercanía, que es un privilegio, sí, pero también es una gigantesca responsabilidad. Por eso digo que es inalcanzable una entrevista perfecta, porque el tiempo, no solo para hacerla, sino para escribirla, es limitado. Porque el tamaño del papel en el que sale publicado es limitado. Y porque a veces nos quedamos solo con la visión deslumbrante de un nombre propio. De hecho, la propia admiración es de lo más limitante. Centrémonos en la cultura, por ejemplo. ¿Cómo se entrevista a Zygmunt Bauman durante 2 horas, una tarde de agosto en inglés, y se vuelve al periódico donde te esperan en la sala de primera 12 personas para que les digas el titular a las 7 de la tarde? Un titular. ¿Cómo resumes en un titular la idea de la sociedad líquida de un sociólogo polaco? O bien, ¿cómo entrevistas en la UIM a Ana María Matute si cada vez que revolvía un vaso de agua, o que parecía agua, y daba un pequeño trago y te sonreía con picardía para contarte un cuento en cada respuesta, que obligatoriamente tú sabías que ese cuento y el siguiente y el siguiente y el siguiente se iban a quedar fuera, porque la página que te habían reservado tenía, por fortuna, varios módulos de publicidad? Entonces, si no existe la entrevista perfecta, ¿por qué este libro lleva 3 ediciones? ¿Por qué lo que cuentan de sí mismas las escritoras que están aquí contenidas no lo han contado en otras entrevistas motivados por lo mismo, por la presentación de un libro, una novedad editorial? Creo que lo que vuelve perfecta una entrevista no es su carácter indagador, su gran titular, sino el sesgo de conversación que nos lleva hasta el tuétano del alma de la persona que tenemos enfrente, ya sea una escritora, ya sea un político o ya sea un médico. En el caso de este libro, Una habitación compartida, las 31 entrevistas rozan el consuelo de saber que hemos podido interpretar de cerca y sin intromisiones
las más íntimas pulsiones de las escritoras que lo protagonizan. Y eso es porque entre esas escritoras y nosotros los lectores está ella, Inés. Conocí a Inés Martín Rodrigo leyéndola. Compartíamos sección en el mismo grupo de comunicación, en Vocento. Ambas estábamos en la sección de cultura, solo que ella estaba en el periódico ABC, en Madrid, y yo aquí en casa, en el diario Montañés. Nos puso en contacto precisamente una entrevista que él hizo años atrás a James Salter. Luego nos lo podrá contar porque es maravilloso lo que uno hace por una entrevista, tal como meterte 48 horas o menos de viaje al otro lado del Atlántico. El caso es que le íbamos a dedicar en el Sotileza, el suplemento cultural que publicamos los viernes en el diario, un monográfico. Entonces, por el servidor de fotos y contenidos que compartimos ambos periódicos, yo sabía que ella tenía fotos, entonces me puse en contacto con ella, le mandé un correo escueto, muy breve, con esa sensación de voy a usurparte un tesoro que es tuyo, y en apenas 2-3 minutos me mandó por correo fotografías, pies de foto, permiso para publicarlas y una generosidad descomunal en el texto. Y es algo que esa generosidad me he vuelto a encontrar ahora, leyendo este libro. Es una generosidad que en nuestro oficio se manifiesta cuando eres capaz de hacerte a un lado para dejar que la actualidad o que los protagonistas de la actualidad hablen. ¿Y saben por qué? Porque cuando Inés pregunta, y lo comprobarán luego cuando lean el libro, solo muestra interés, un abrumador y respetuoso interés por la persona que tiene enfrente. Y eso es lo más difícil. Es decir, a cualquiera le entrarían ganas de figurar con grandes preguntas, así como de 5 o 6 líneas, o con soliloquios, entre frases que te digan pues Vivian Gornick, Siri Husbeth, Margaret Atwood y otras tantas y tantas gigantes de la literatura con las que ella ha estado charlando. Creo que la clave del género está ahí, en que el periodista desaparezca, totalmente. Por eso yo quiero desaparecer de este acto, para que esta presentación sea en realidad pues, una charla entre colegas, que es lo que somos, y una conversación con ustedes, los lectores. Creo que es la forma de escuchar no al personaje, que es la autora de este libro, sino de escuchar sobre todo a la mujer que escribe, que es Inés Martín Rodrigo. Así que, Inés, tienes la palabra, bienvenida al Ateneo y a por ello. Bueno, muchas gracias Marta, muchas gracias Manuel Ángel, por supuesto. Después de escuchar lo que tanto tú como Manuel Ángel habéis dicho, pues a mí me faltan las palabras, que es algo que me sucede con bastante frecuencia, porque además me ruborizo con mucha facilidad y con este libro me está pasando que me estoy ruborizando con mucha frecuencia, lo cual es bueno porque quiere decir que está siendo muy bien recibido. Esa sensación de rubor se suma en este caso en encontrarme hoy en un sitio muy especial como es el Ateneo de Santander, una institución cultural de referencia y en una ciudad como es Santander que para mí es mi segunda casa, ¿no? A la que me unen lazos sentimentales y emocionales muy importantes y bueno, entonces la verdad es que es muy emocionante estar aquí. Como decía Marta, pues parece un escenario distópico, pero es que la distopía se ha vuelto realidad, con lo cual suerte es que estén hoy aquí, que estéis hoy aquí. Es todo un privilegio teneros enfrente y bueno, daros las gracias por haber venido a escucharnos, por haber venido a ser partícipes también de lo que espero se convierta en una charla, en una conversación. Me rodean dos colegas, dos grandísimos periodistas y bueno, pues simplemente darles las gracias una vez más, celebrar que el libro ha llegado a su tercera edición, lo cual yo casi calificaría de milagro, dadas las circunstancias y dados los tiempos que nos está tocando vivir, no una nueva normalidad, sino una nueva realidad a la que tenemos que adaptarnos mascarilla mediante y, por supuesto,
la cultura se está adaptando poquito a poco gracias a instituciones como el Ateneo y a personalidades como Manuel Ángel. Bueno, yo simplemente quería hacer una breve introducción para dar las gracias también bueno, pues, el hecho de Marta contaba cómo nos conocimos a través de ese servidor interno que une las diferentes cabeceras de Vocento. Como Marta ha dicho, yo trabajo en la sección de cultura del periódico ABC. Lógicamente este libro no sería posible si yo no trabajara ahí. Llevo 12 años trabajando en el periódico, en el área de cultura. Muchas de esas entrevistas han aparecido publicadas en la sección de cultura, pero también en el suplemento en ABC Cultural, y por supuesto pues eso es una ventana cultural al mundo pues muy privilegiada. Yo me siento muy privilegiada porque trabajo en lo que quiero y disfruto haciendo mi trabajo, y espero que eso también se perciba en las páginas del libro, ¿no? Yo a lo largo de estas semanas, el libro se publicó el pasado 11 de junio, se iba a publicar el 14 de mayo, que es el día de mi cumpleaños, y se me ocurrió que era una manera fantástica de celebrarlo, pero llegó la pandemia y entonces todo desapareció. Por suerte el libro volvió a tener una fecha de publicación, y bueno, pues desde el 11 de junio han pasado muchas semanas, han pasado muchas cosas tristes, otras algo menos tristes, y desde luego el estar hoy aquí es un motivo de celebración. Como digo, a lo largo de todas estas últimas semanas a mí me ha tocado estar del otro lado, del lado del entrevistado, la entrevistada, y la verdad es que es una situación un poco peculiar, pero bueno, me voy adaptando a ella y estoy segura que de la mano de Manuel Ángel y de la mano de Marta pues va a ser un paseo muy gozoso, y espero que lo disfrutemos los tres y que lo disfrutéis todos los que habéis venido a escucharnos esta tarde. Muchas gracias. Vamos a empezar con un turno de preguntas entonces la idea sería que al final de nuestra conversación se unieran ustedes con las dudas o preguntas que le queráis plantear, Inés. Yo quería empezar precisamente por el hilo conductor de la introducción que he preparado, y es si existe o no la entrevista perfecta y hasta qué punto tú consideras, o cuál sería tu canon de perfección de una buena entrevista. Bueno, yo creo que la perfección no existe ni desde el punto de vista periodístico ni tampoco desde el punto de vista humano. Todos somos potencialmente decepcionantes. Y tú lo has dicho antes, cuando te acercas a un personaje, a un personaje famoso, a un personaje al que probablemente admiras o al que has ubicado en un altar, incluso, lo más seguro es que ese personaje, esa escritora en cuestión, ese cineasta, ese filósofo, va a decepcionarte. Yo creo que tienes que acercarte a él con esa, o acercarte a ella con ese punto de partida, ¿no? De que todos somos potencialmente decepcionantes. En cuanto rascamos un poquito, encontramos defectos, pero esos defectos también son hermosos y son bellos, y probablemente si estas entrevistas emocionan es porque están llenas de defectos, que es lo que nos hace humanos, ¿verdad? Pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que lo más cercano a una buena entrevista es aquella en la que tú te sientas enfrente de la persona a la que quieres entrevistar sin ninguna pretensión, con humildad y con ganas de aprender, sobre todo motivada, en mi caso por lo menos, por una curiosidad enorme, que es la que me llevó a ejercer este oficio maravilloso que es el periodismo, pero también es la que me llevó a la escritura, a la literatura. Entonces yo creo que la clave de una buena entrevista es simplemente sentarte enfrente de esa persona con ánimo de escucharla.
con ánimo de mantener simplemente una charla, una conversación, no con un ánimo incriminatorio ni con un ánimo de buscar el titular fácil que tú mencionabas antes. Ahora con Internet estamos todos sometidos a una doble presión a vuelta de clic. Entonces intentar huir un poquito de eso y buscar simplemente crear esa atmósfera, esa sensación de intimidad que a veces consigues con la persona que tienes enfrente, y cuando sabes que lo has logrado se crea un tiempo que es muy valioso y que es oro, y de ahí te puedes llevar pues realmente confesiones como las que aparecen en el libro de la vejez, de la muerte, de la maternidad, también de las nuevas tecnologías, o incluso tú te ves preguntando cosas que realmente dices, ¿cómo le puedo haber preguntado yo a Ida Vitale que si le da miedo morirse? Sí, no sé si se lo preguntaría siquiera a una amiga íntima, ¿no? Pero es que es esa, cuando tú consigues crear esa intimidad con el personaje que estás entrevistando, es pura magia. Inés, antes de hacerte la pregunta, que lógicamente es una pregunta para buscar el titular, permíteme hacer una breve corrección a mi presentación inicial. He dicho que estábamos aquí 3 periodistas, que estábamos en minoría los hombres, y no es así, porque ahí al fondo está Ramón Pérez Maura, adjunto a la dirección de ABC, ilustre periodista, y por tanto somos 4 y estaríamos empatados 2-2 en lo referente al género. La pregunta que yo quisiera hacerte es, tú en este libro publicas 31 entrevistas con 31 mujeres escritoras, españolas y extranjeras. Acabas de contar además esa sensación de acercarte a veces a un personaje casi mítico o que a través de las lecturas le has llegado a idealizar. De esas 31 entrevistas, ¿qué mujer te ha impresionado más personalmente? Yo creo que personalmente, a ver, la sensación de estar charlando con Margaret Atwood, por ejemplo, en Londres, fue muy impresionante. ¿Por qué? Porque Margaret Atwood es una persona que tiene un aspecto físico muy frágil, como muy de abuelita, como muy de afable, como muy de, bueno, pues señora con la que te sentarías a tomar un té canadiense, estupendo, con tus pastitas, y es todo lo contrario. Es una mujer muy fría, es una mujer fría no en el sentido negativo del término frialdad, sino porque ella sabe que tiene que ser fría cuando está siendo entrevistada, ¿verdad? Es una mujer que establece una distancia contigo muy difícil de superar, y bueno, pues una vez que logras hacerlo, tienes la sensación de estar compartiendo con ella un momento muy, muy valioso. Pero fíjate, Manuel Ángel, que yo a Margaret Atwood la he entrevistado 2 veces, he tenido la suerte de entrevistarla 2 veces. Una en Londres, que es la entrevista que recoge el libro, y otra en Cartagena de Indias a finales de enero de este año. Parece que fue hace un siglo, después de todo lo que ha pasado, ¿verdad? De esta apisonadora que nos ha pasado por encima. Y en Cartagena de Indias hubo un ambiente diferente. No sé si es porque quizá ella se acordaba de mí, probablemente no, porque era prácticamente imposible, pero la sensación de conexión entre ambas fue diferente. Entonces recuerdo con mucho cariño esa entrevista, por ejemplo, de Margaret Atwood, pero también la de Ida Vitale. Curiosamente, el libro está ordenado en orden, valga la redundancia, ascendente de edad, desde la más joven, que es Carmen María Machado, hasta la más mayor, que es Ida Vitale. Y digo curiosamente porque con las escritoras más mayores, con las más veteranas, es con las que tengo la sensación de haber conectado más, lo cual no deja de ser un poco contradictorio dada mi diferencia de edad con ellas, pero bueno, pues la verdad es que sí que ha sido así siempre. Al hilo de esto que estás comentando,
me gustaría saber qué evolución has visto en las experiencias de las autoras. Es decir, ya que vas desde la más joven a la más veterana, si hay un hilo que comparten, si hay frustraciones que se mantienen intactas y vamos a tener que aprender a convivir con ellas hasta que tengamos la edad de Ida Vitale, que ojalá lleguemos como está ella, si los retos o el hecho de ser mujer en la literatura ahora es un reto distinto o en el fondo lo único que ha cambiado es el escenario, esa visión panorámica que te da la lectura del libro. Cuéntanos esto. Yo creo que más que de todas, a lo largo de estas últimas semanas han salido muchas, afortunadamente, reseñas del libro, críticas, y me quedaría con una frase de Laura Revuelta, redactora jefe de ABC Cultural, que creo que también está esta tarde por aquí con nosotros, que dijo que más que una antología de entrevistas, el libro se percibía como un ensayo sobre nuestro tiempo. Y me pareció una definición muy certera, que incluso yo me la he apropiado y he ido soltándola poquito a poquito en las diferentes entrevistas que me han ido haciendo, porque me parece una definición perfecta del libro. Y tomando como base esa definición de ensayo sobre los temas que más nos ocupan y que más nos preocupan en este momento como sociedad, yo creo que la respuesta fundamental a la que responde el libro es qué significa ser mujer y escritora hoy en día. Como tú dices, hay un hilo conductor que las une a todas ellas. Mi idea era que partiera desde esa habitación propia que nos animó a construir Virginia Woolf hace más de 90 años, y que todas esas mujeres, toda esa genealogía de grandísimas mujeres que nosotras tenemos a nuestras espaldas han ido poquito a poco construyendo con tesón, con sufrimiento también, con renuncias, por supuesto. Se ha ido conformando poco a poco con ese legado tan importante, como digo, de Virginia Woolf. Todas ellas comparten eso, son mujeres y escritoras, pero además de todo eso tienen preocupaciones que son comunes, por supuesto. Y yo creo que respondiendo a cómo he visto esa evolución, lógicamente las más jóvenes tienen unos pensamientos quizá un poco más vehementes, más propios de la edad. A medida que vamos cumpliendo años nos vamos reposando espiritualmente también, y me gusta la evolución que se ve porque yo las charlas que mantengo con ellas, me gusta a la entrevista llamarle charla, llamarle conversación, y en esas conversaciones que mantengo con ellas, en el fondo yo hablo con todas prácticamente casi de los mismos temas, porque son los temas que a mí como mujer y como escritora también me preocupan. Es decir, por supuesto lo que supone envejecer, por supuesto lo que supone la maternidad para un oficio tan peculiar como es el de la escritura, pero por supuesto también las nuevas tecnologías, en fin, el racismo. La entrevista con Sadie Smith, que está hecha, si no recuerdo mal, hace 3 o 4 años, tiene una actualidad tremenda hoy en día, por ejemplo, ¿no? El racismo, por supuesto está el tema político muy presente, porque muchas de ellas son anglosajonas, está presente pues, Donald Trump, por supuesto. Entonces, yo creo que no es solo que yo converse con ellas, sino que todas ellas de alguna manera conversan entre sí, ¿no? ¿Quién podría imaginar en un mismo libro a personalidades tan opuestas como las que están presentes, ¿no? Y en el fondo eso también apela un poco a lo que yo buscaba con la publicación del libro, que es una llamada a la reflexión y a la moderación. A la reflexión y a la moderación y al escucharnos, porque yo creo que también hemos perdido un poquito esa capacidad de
escucharnos, esa capacidad de sentarnos a escuchar lo que tiene que decir el otro, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido del todo, pero lo he intentado. De la lectura del libro, lógicamente, de las 31 entrevistas a 31 escritoras, como bien acabas de decir, hay un poco diferentes puntos de vista y, por supuesto, incluso algunas escritoras entre sí, pues tienen posiciones opuestas. A mí me ha sorprendido y me ha llamado la atención la entrevista que publicas con Camille Paglia, que es prácticamente una enmienda a la totalidad a las posiciones feministas actuales. Y como a los entrevistados, en este caso a las entrevistadas como tú, hay que llevarlas a los arrecifes, pues contéstanos qué opinas tú. Primero, se puede resumir brevemente las tesis de Camille y, sobre todo, qué opinas tú de estos movimientos extremos del feminismo, incluidos estos que ya cuestionan el que cada uno pueda autoadjudicarse su personalidad biológica. Me alegra, Manuel Ángel, que me hagas esta pregunta, porque... Perdona, eso se decía en el franquismo cuando se lo hacíamos a los ministros, ¿no? Vale, pues no era mi intención. Pero de verdad que me alegra, porque precisamente cuando hablaba de que en el libro se dan cita a personalidades muy opuestas, estaba refiriéndome a Camille Paglia y a Gloria Steinem, que son dos escritoras, pensadoras, personalidades muy influyentes de la segunda parte del siglo XX en Estados Unidos y que no sé si se odian a muerte, porque es mucho decir, pero desde luego no son, bueno, vamos a dejarlo en que son enemigas íntimas. No sé lo que les parecería verse juntas en el mismo libro. No voy a evitar tu pregunta, Manuel Ángel, te la respondo. Pero primero me gustaría apelar a la entrevista de Camille Paglia, porque la entrevista de Camille Paglia, además, fue portada precisamente de ABC Cultural hace relativamente poco, y yo insistí para incluirla en el libro, lo cual no fue demasiado fácil porque, como sabéis, un libro no se publica de la noche a la mañana, lleva detrás un proceso, son muchos meses, etcétera, etcétera. Entonces, al final, le debió doler tanto la cabeza a mi editor, a Miguel Aguilar en Debate, que dijo, venga, métela. Y ya está. Pero es que cuando se publicó la entrevista de Camille Paglia en la, insisto, en la ABC Cultural, se armó tal revuelo que yo pensé que todavía hay esperanza. Es decir, yo tengo la sensación, Camille Paglia es una feminista desde, yo te diría que desde mediados de los 60 del siglo pasado, y además una pensadora con los pies muy en la tierra. Cuando yo la entrevisté, estuve hablando 1 hora y media por teléfono con ella, en inglés por supuesto, y era un torrente de titulares, uno tras otro, tras otro, tras otro, y esa capacidad mental para enlazar un tema con el otro, no contradecirse, y yo no sabía cómo pararla, o sea, cómo pararla para poder meter las preguntas que yo le quería hacer. Por supuesto hablamos del Me Too, por supuesto hablamos también del género que tú acabas de mencionar, y supuso una revolución esa entrevista, lo cual es maravilloso porque yo tengo la sensación de que a veces estamos demasiado sometidos a lo políticamente correcto, nos dejamos llevar por una, por una tendencia de que solo se puede pensar de una determinada manera, y el feminismo de los últimos años yo creo que se ha dejado llevar en exceso por eso. Yo, por supuesto, soy feminista, como entiendo que lo somos todos, porque el feminismo no es otra cosa más que la reivindicación de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y considero que el feminismo no es algo excluyente. Considero que el feminismo debe unirnos tanto a los hombres como a las mujeres. Para mí los hombres no son mis enemigos, ni muchísimo menos. Huyo de
de las confrontaciones, y creo que polarizar algo que no tiene por qué estar polarizado es total y absolutamente absurdo y además equivocado. Con esto creo que respondo más o menos a tu pregunta, pero voy más allá. Las más perjudicadas con el discurso del odio y con el discurso del feminismo agresivo son las mujeres, somos las mujeres. Yo reivindico un feminismo no excluyente en el que tengamos cabida todos y que simplemente busque, insisto, la igualdad de los derechos entre el hombre y la mujer, ni más ni menos. Y por favor, huyamos de la polarización, por favor, huyamos de los dogmatismos, huyamos de los lenguajes que pretenden ser inclusivos y lo que hacen es confundir más de lo que ya probablemente muchos estén confundidos, ¿no? Entonces yo apelo a esa responsabilidad también por parte de nosotras, las que tenemos la posibilidad de tener un micrófono delante, y creo que en ese sentido el libro es muy útil y se pueden sacar lecciones muy valiosas de él. Inés, a lo largo de tu carrera como entrevistadora, ¿te arrepientes de algo? Es decir, acabas de hablar de que ejercer el periodismo en estas circunstancias en las que las redes sociales se están convirtiendo en juez y parte del trabajo de los periodistas, en el que la opinión inmediata sobre lo que tú hagas, la pidas o no, la vas a tener, y en el que lo que decimos es como un retrato de por vida, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esa singularidad en los dogmas, ese cabreo generalizado, ha hecho que alguna vez recules con una pregunta o recules al repreguntar? ¿De qué manera crees que puede jugar en contra del periodismo como están ahora las cartas? Yo siempre digo, y probablemente no es una frase mía, sino que también se la he tomado prestada a alguna amiga o amigo, que solo te arrepientes de lo que no haces. Y yo creo que en el periodismo, que es un oficio bellísimo pero también durísimo, es una cosa muy cierta, es una verdad, valga la redundancia, muy cierta. Yo creo, fíjate Marta, que es peor la posición del entrevistado que del entrevistador en ese sentido. Lo que sí he percibido a lo largo de los últimos años es que tienen miedo a responder a ciertos temas. Les da miedo ser juzgados, porque te juzgan no en la plaza pública, te juzgan en algo que es total y absolutamente virtual, y probablemente parapetados detrás de una identidad falsa o incluso de un seudónimo. Entonces tienen miedo a ser juzgados, a ser mal interpretados, a ser mal entendidos, y a mí eso me provoca mucha tristeza. Mira, recuerdo la entrevista con Elvira Navarro, que se recoge en el libro. Tuvo lugar, si no recuerdo mal y la memoria no me falla, justo hace 2 años, en enero. Estaba el asunto del Me Too en su máximo apogeo. Las redes ardían, que es horrible, yo es una frase que odio, eso de que las redes arden, por Dios, pues arderán. Las redes arder, en fin, les dotamos de un poder que realmente no tienen, pero en fin. Como te digo, la entrevista de Elvira Navarro tuvo lugar en esas circunstancias. Se acaba de morir, por cierto, Claudio López de la Madrid, también un amigo muy querido y con muchísima vinculación también con Santander y con Comillas. No quiero perder el hilo porque al recordar a Claudio siempre me emociono. Y por supuesto salió el tema del Me Too con Elvira, y por supuesto salió el tema del feminismo, porque tiene que salir. Yo no me voy a cortar a la hora de preguntar. Desde luego no soy la Inquisición, líbreme Dios, pero son temas que están de actualidad y que un periodista tiene la obligación de poner sobre la mesa. Y salió, por supuesto, y Elvira tuvo miedo de ser malinterpretada. Tuvo mucho miedo de ser malinterpretada y que al día siguiente
se quedaran únicamente con el titular, que es con lo que siempre se quedan, y no leyeran el contexto, ¿verdad? Pero respondió, y fue una conversación maravillosa. Pero te digo lo mismo de Elvira que de Edna O'Brien. Con Edna O'Brien en su casa de Londres, una señora de 88 años que lo ha vivido todo en esta vida, pero absolutamente todo, que se comió el Londres de los años 60, y cuando digo se comió, literalmente, que lo experimentó todo, que disfrutó con los Rolling, que disfrutó con los Beatles, porque no tenía problema ella quiero decir, y de repente, en octubre del año pasado, en su casa de Londres, tuvo miedo de ser malinterpretada cuando yo le pregunté por este tema. ¿Qué nos está pasando? Hay algo que falla, hay algo que no encaja. ¿Por qué no nos podemos entender? O sea, Edna O'Brien, que es una mujer de armas tomar, y decía, Inés, es que me van a malinterpretar, es que tengo miedo porque todo lo que se diga ahora a mí me da mucha pena realmente. ¿Y por qué no nos podemos entender o interpretar? ¿Por qué hay ese miedo? Yo creo que han hecho mucho mal las redes sociales. Y bueno, también están siendo... Las redes sociales son un instrumento maravilloso como todos si se utilizan bien. Pero hay mucha gente muy interesada en utilizarlas mal y en darles la vuelta para un uso espúreo y para un uso malintencionado. Siempre es mejor buscar el enfrentamiento. Hay gente a la que le sale muy rentable. Y no somos conscientes ni siquiera las propias mujeres, que llegamos a enfrentarnos entre nosotras por temas como el feminismo, lo cual me parece absurdo. O sea, es como si no tiene sentido, ¿verdad? Pero hay muchos intereses ahí. También todo se ha vuelto demasiado político, y yo creo que si apeláramos a la política real, aquella de la polis, pues nos iría muchísimo mejor, ¿no? Bueno, tú eres responsable de la sección de libros dentro del gran área de cultura del diario ABC, que además en cultura es un diario no ya de referencia, sino emblemático. Y en una entrevista con Julia Navarro, que se publica en este libro, abordas un poco esta dicotomía que hay entre los libros más vendidos, el miedo incluso de algunos escritores a aparecer entre los superventas, porque eso les va a quitar nivel, importancia, categoría, y al mismo tiempo yo creo que se plantea de una manera solapada, pero yo sí quiero planteártelo aquí, el poder de los medios de comunicación para promocionar determinados libros, ocultar otros, y para que luego de vez en cuando aparezca un milagro de esos, que un libro que nadie ha hablado de él, no parecía que iba a pasar nada, y se convierte en un bestseller. Concreto, los medios de comunicación y la crítica literaria, ¿cómo lo ves tú ahora y cuál es tu opinión? Esa entrevista con Julia Navarro, a la que, y me refiero a Julia, yo le debo muchísimo porque además siempre me ha apoyado en mi carrera como escritora, y me parece una de las escritoras y de las mujeres más generosas que conozco, y sabéis que en el gremio literario y en el gremio periodístico la generosidad es muy de agradecer, es muy de agradecer, ¿verdad? En esa entrevista Julia se sinceró, y se sinceró porque se sentía, digamos, también juzgada, pero desde otro punto de vista. Esa entrevista además fue por decisión de Laura Revuelta, portada de ABC Cultural, de un suplemento cultural. Hasta ese momento, Julia Navarro había estado vetada literalmente de los suplementos culturales. ¿Por qué? Porque hay quien considera que la literatura, llamémosle comercial, o el bestseller, no tiene derecho a aparecer en esas páginas que son más literarias, ¿no?
yo no diferencio, yo no distingo entre literatura comercial y literatura literaria. Qué absurdo lo de literatura literaria, ¿verdad? O sea, hay literatura y punto. Hay literatura que está bien escrita y literatura que está mal escrita. Me da lo mismo quién lo haya escrito. Y desde ese punto de vista, yo creo que esa entrevista marcó un antes y un después. Y Julia se sintió muy, digamos, agradecida, sí, pero también reconocida, porque es una escritora como otros tantos y como otras tantas que lleva a sus espaldas una trayectoria tan meritoria como otros que por el mero hecho de llevar aparejada la etiqueta literaria tienen garantizada una presencia en ciertos medios de comunicación y en todos los medios de comunicación y en todos los suplementos culturales. ¿Cómo veo yo ahora mismo la crítica literaria y cómo veo yo el periodismo literario o el periodismo cultural? Tú lo has dicho, yo tengo la suerte de trabajar en un medio que es referente de la cultura y del periodismo en este país. El ABC es una ventana importantísima y por supuesto yo no podría haber accedido a las escritoras que están ahí presentes si detrás yo no tuviera la cabecera que tengo. Entonces yo diría que no corren buenos tiempos para nada, pero a mí el hecho de que se sigan vendiendo libros y sobre todo se sigan leyendo libros, el hecho de que de repente surja un fenómeno como el de Irene Vallejo con su libro El infinito en un junco, que se publicó en septiembre del año pasado y del que nadie había hablado hasta que llegó la pandemia y se convirtió en la cerezada que todas las noches nos iba contando aquellos cuentos para poder calmar esa sensación de desasosiego, esa ansiedad horrible de estar encerrados. Eso lo consigue la literatura, ¿no? El fenómeno del infinito en un junco es algo maravilloso y quiere decir que todavía hay esperanza, que la cultura todavía puede resistir incluso a una pandemia, ¿no? Fíjate que los brotes que hasta ahora ha habido, ninguno, por mucho que digan, ninguno ha tenido lugar en un acto cultural y se están celebrando actuaciones teatrales, conciertos, presentaciones de libros, feria del libro. La Feria del Libro de Santander es un ejemplo y no está pasando nada. Lógicamente respetando las distancias, etcétera, etcétera, y con las medidas higiénicas, de seguridad, sanitarias, es decir, yo creo que la cultura resistirá porque siempre ha resistido y el periodismo también. Nos adaptaremos, será otra nueva realidad, como esta nueva realidad que estamos viviendo ahora, pues nos tocará asumir otra nueva realidad, pero es que los tiempos que estamos viviendo es una nueva realidad casi a diario, ¿no? O sea, entonces, sobreviviremos, estoy convencida. Te voy a coger el último eslabón de tu frase, esa nueva realidad. ¿Hasta qué punto el periodismo puede encontrar cobijo o cabida en la literatura? Y me explico. Editoriales como Libros del Cao o Círculo de Tiza publican textos periodísticos. En un momento en el que el periodismo, tú lo has dicho antes, prima la inmediatez y otros formatos, fruto de las nuevas tecnologías o también de nuestra forma de vivir, estas entrevistas reivindican el periodismo de largo aliento. Tiempo para prepararlas, tiempo para hacerlas, tiempo para escribirlas. Entonces, la duda quizá o la consulta es doble. Es decir, ¿podremos volver a ese periodismo en el que la prisa te la daba pues Castañeda mandándonos a todos a galeras porque llegaba la hora de cierre, o el clickbait, o las crónicas y los trabajos, ese periodismo sosegado y reflexivo, lo vamos a tener que encontrar en esta otra vía que es la literatura? Yo no he abandonado ese periodismo. Yo sigo haciendo el mismo periodismo que hacía cuando empecé. Yo no lo he abandonado para nada. Lo único que es cierto que tienes la locura absoluta de estar sometido a un juicio de 24 horas al día, que son
las visitas online, ¿no? Yo creo que debemos buscar la manera de convivir. Yo creo profundamente en el papel, creo que va a sobrevivir, creo que hay lectores para ello, creo que hay periodistas para ello, y creo que eso del periodismo de largo aliento, cuando se dice, parece que se desvincula del periódico. Quiero decir, parece que cuando se utiliza la expresión periodismo de largo aliento solo se asocia con un libro publicado o con una... Bueno, pues por ejemplo las crónicas de Leila Barriero, que también han aparecido publicadas pues, en Círculo de Tiza o en Libros del Asteroide. Debate es una editorial periodística en esencia también, ¿no? Yo estoy convencida de que el periodismo va a saber adaptarse. Simplemente tratemos de no volvernos locos, tratemos de que no sea una cosa o la opuesta, es decir, debemos convivir, debemos aprender a convivir. Este libro no es solo la reivindicación del periodismo de largo aliento, es la reivindicación del periodismo, y es la reivindicación además de un género muy concreto del periodismo, que es la entrevista. Yo la entrevista considero que es un género literario incluso, y desde ese punto de vista yo creo que hay mucho periodismo literario, hay mucha literatura en el periodismo, muchísima en el periodismo español. Y cuando digo que hay literatura en el periodismo español es porque tenemos periodistas de una calidad excelsa, maravillosa, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista político, con lo cual no nos rindamos y sigamos tecleando para que aparezca en el papel, por supuesto, para que aparezca en los suplementos, por supuesto, y para que aparezca en internet, y ignoremos a los trolls. Yo es que para mí no existen directamente. Pues como hoy hemos dejado a los trolls fuera, yo creo que va siendo hora de que les pasemos al público la palabra. Así que si alguno quiere entrar a debatir sobre periodismo, conocer alguna triquiñuela de Inés como entrevistadora, alguna anécdota que no está, lógicamente, en el libro, pero ella nos puede contar, pues como fue entrevistar, por ejemplo, a Vivian Gornick o a la propia Ida Vitale. A nosotros en Petit Comité pues nos ha contado, pero bueno, yo creo que este es el momento para que hagan la pregunta o las preguntas, como quieran. Por favor, habitualmente pasamos el micrófono, pero para respetar y evitar los contagios, yo rogaría que quienes quieren hacer la pregunta, o bien que se pongan en pie, o bien que en voz alta, un poco potente, hagan la pregunta para que podamos escucharla todos. Muchas gracias. ¿Hay dos? Sí. Sí, después Ramón. Me consta que has hecho muchísimas entrevistas, muchas, tanto a mujeres como a hombres, como artistas de todo tipo, músicos, cineastas y todo. Pero bueno, para este libro, ¿cómo elegiste a este grupo de mujeres? ¿Por qué razón? Porque habrás dejado en el tintero un montón de ellas. Entonces, ¿cuál ha sido un poco qué determinación o qué hilo conductor entre todas? Sí, me pongo las gafas porque soy miope perdida, entonces lo que suelo hacer para vencer mi timidez es quitármelas y luego ya, cuando ubico a la persona, ya respondo. Es cierto que son 31 escritoras y además muy elegidas muy en concreto. ¿Por qué esas 31? Probablemente porque son las que más pozo dejaron en mí, las que más me impactaron y sobre todo de las que mantenía un recuerdo más vivo. Hay algunas que por supuesto eran por motivos puramente periodísticos de actualidad, como en el caso de Camille Paglia, que insisto, formó parte del libro cuando el libro ya estaba cerrado. Pero la selección fue básicamente por aquellas que yo más recordaba. El libro surge
porque a mí me propusieron entrevistar a Lorrie Moore hace un año aproximadamente, una editorial pequeñita que se llama Eterna Cadencia, y yo recordaba haber entrevistado a Lorrie Moore en algún momento. Hice memoria y efectivamente la había entrevistado, efectivamente la entrevista había aparecido publicada en ABC Cultural, y en ese momento en mi cabeza algo hizo clic y dije, ¿y por qué no recopilar todas esas voces cuyo eco aún resuena en mi cabeza y con las que me he ido topando a lo largo de los últimos años? La selección fue básicamente más emocional, con algún matiz de actualidad, insisto, pero fue más emocional que otra cosa. Y por supuesto se han quedado fuera pues, grandísimas escritoras. Pues, hay una pensadora interesantísima que se llama Caroline Emke, que es alemana, vive en Berlín y fue también portada del suplemento de ABC Cultural. Pues me hubiera encantado que estuviera. Edurne Portela, que es otra escritora interesantísima y con un recorrido muy brillante y que todavía le queda mucho por contar, también me hubiera encantado que estuviera. Jennifer Egan, a la que tuve la suerte de entrevistar en su casa de Brooklyn en Nueva York. Pero bueno, el punto final había que ponerlo en algún momento y solo espero que haya un segundo volumen. A mí siempre me ha apasionado ver las entrevistas de Inés Martín Rodrigo, porque me parece que desnuda a sus personajes y te dice mucho sobre ellos, consigue hacer preguntas que dicen mucho sobre ellos. Yo tengo la experiencia de, a lo largo de muchos años, haber hecho muchas entrevistas políticas siempre a personalidades internacionales, jefes de Estado, de gobierno, y siempre he tenido la sensación de que es mucho más difícil conseguir desnudar a ese personaje. En cambio, hoy has dicho una cosa, Inés, que me ha impresionado mucho, porque has explicado cómo has llegado a entrevistar a escritoras que no se sentían libres para decir lo que realmente pensaban o que temían ser malinterpretadas, que es una cosa que coarta tu libertad. ¿Tú crees que los escritores, las escritoras, son menos libres, por ejemplo, que los políticos a la hora de dar una entrevista? No sé si son menos libres, pero desde luego sí tienen, ahora mismo, en este momento y después de todo lo que ha pasado en los últimos años, sí tienen más miedo a hablar sobre ciertos temas que hace 10 años. Y en ese sentido probablemente son menos libres que los políticos. ¿Por qué? Porque, insisto, tienen miedo a ser malinterpretados y por tanto tienen miedo a perder esos posibles lectores, ¿no? Al final viven de eso. Entonces es muy triste ponerte enfrente de alguien, saber que tú esa conversación, si la hubieras mantenido hace un tiempo, hubiera sido completamente diferente, y en cambio están tensionados, están coartados y son temas muy, muy concretos, son temas concretísimos. Te diría que es el tema del feminismo, es el tema de la política y es el tema, yo creo que serían esos dos básicamente. Entonces es muy triste porque en estos momentos yo creo que sí, que no se sienten libres para expresar su opinión por miedo a ser juzgados y por miedo a ser vilipendiados en las redes sociales, lo cual es absolutamente absurdo. Sí. Por favor, un poco más alto. Sí. Ya siento que no tengamos micrófono. A ver, había empezado. Nos escuchamos. Cuando lees una entrevista, por ejemplo, en el ABC, más allá de su edición, que haya tenido que ser adecuada para entender el desarrollo de la entrevista, ¿hay algún momento que tú te has sentido esto no lo puedo publicar? ¿O leemos realmente la entrevista como ha sido hablada? ¿O el propio periódico en algún momento, ABC, porque sé que estás en ABC, que igual otro periódico que tú sepas, te han dicho no por aquí, esto no sigue la política del periódico? O tú misma,
pues creo que esto no lo expresó bien, o leemos la fidelidad de lo hablado. En ningún momento, a lo largo de los 12 años que llevo en el periódico, yo me he sentido coartada en ningún momento, jamás. Ni coartada, ni supeditada a ciertos temas, ni por aquí no puedes... De hecho, las voces que salen en el libro son un claro ejemplo de pluralidad y de pluralidad y de diversidad, ¿verdad? En ese sentido, las entrevistas salen tal cual, edición única y exclusivamente desde el punto de vista ortográfico, gramatical y puramente ni siquiera estilístico, porque una de las cosas, yo entrevisté a la periodista Leila Guerriero hace más de 10 años, probablemente 11, y Leila es una grandísima periodista, y cuando apareció publicada la entrevista en ABC, ella me mandó un email y me dio las gracias porque era la primera vez en su carrera que ella se había reconocido en las respuestas. Yo creo que eso es lo mejor que te pueden decir de una entrevista. Yo me preocupo mucho de que lo que yo transcribo sea realmente lo que está grabado, pero incluso desde el punto de vista de los diferentes acentos. Si es mexicano, me gusta que el lector perciba que ese escritor es mexicano, o en el caso de Ida Vitale, quiero que se perciba, porque creo que es muy importante que el entrevistado se reconozca en esas palabras, no se sienta de alguna manera vulnerado o no se sienta que su intimidad ha sido vulnerada de alguna manera, sino que se reconozca y que se sienta a gusto con ese reflejo que le da el espejo, que en el fondo es la entrevista. Entonces, desde ese punto de vista, lo que se lee es lo que tal cual lo que ha grabado la grabadora, el móvil o lo que tuviera en ese momento. Yo siempre grabo y además siempre se lo digo a la persona que tengo enfrente, te voy a grabar. Incluso por teléfono, que sepa que le estoy grabando. Por ejemplo, me pasó con Héctor Abad Faciolince, al que entrevisté también en Cartagena de Indias en enero de este año, y me mandó un email diciéndome: Inés, y es Héctor Abad Faciolince, es la mejor entrevista que me han hecho en mi carrera, la mejor entrevista. Y simplemente consiste en transcribir lo que esa persona te ha contado, literalmente. Entonces, no sé si he respondido, pero creo que sí, ¿no? Más o menos. Sí. Antes de nada, estuvo dominado por mujeres claramente, porque ambas, es mi oficio, tienen una voz líquida, bonita, en una palabra, y por lo tanto sí que se dominó, y además 31 entrevistadas pues dan para mucho. Pero, y hablar de rubor, por ejemplo, aunque hablar de rubor con mascarilla es muy fácil, pero sí quería preguntar, dado que salió una frase que me parece muy afortunada sobre lo decepcionante que somos todos, o que podemos llegar a ser todos, ¿cuál de ellas fue la más decepcionante, o mejor la más decepcionadora, porque fue la que te decepcionó, ¿no? En cualquier caso, no lo has dicho. Si tenemos que hablar de decepciones, la primera decepción del libro es que no incluya a mi escritora de cabecera, que es Joan Didion, que es una escritora estadounidense maravillosa, que tiene una obra que os recomiendo vivamente. Ella también es periodista, ya es muy mayor y no concede entrevistas, probablemente lleva sin conceder entrevistas varias, yo diría por lo menos una década, ¿no? Y volviendo a sacar a colación a Claudio López de la Madrid, que era su editor en España, cada vez que Joan Didion publicaba un libro yo le decía: Claudio, a ver si esta vez conseguimos la entrevista de Joan Didion, y me decía: querida, no te preocupes, no va a haber ningún problema. Y luego nunca
nunca llegaba la entrevista porque es imposible entrevistarla. Entonces, hablando de decepción, la mayor decepción es que Joan Didion no esté presente en el libro, pero de las que sí están presentes y sí están recogidas en el libro, probablemente la más decepcionadora o la que más me decepcionó fue Janet Winterson. Janet Winterson, a la que yo admiro, no solo, y no voy a hablar en pasado, sigo hablando en presente, a la que yo admiro no solo como escritora, sino también a nivel personal, probablemente sea la más decepcionante de todas ellas, porque seguramente yo la tenía, no te voy a decir idolatrada, pero sí la tenía en un pedestal muy alto, y cuando colocas a alguien en un pedestal tan alto, se va a caer. Es que es inevitable. Entonces, probablemente, y yo creo que en la entrevista se percibe, y es fallo mío, yo no supe llevarla por los cauces adecuados para que esa actitud a la defensiva que ella siempre pone, porque es una actitud casi vital, diría yo, no conseguí derribarla, no conseguí doblegarla. Entonces, decepcionante pues en ese sentido. Yo creo que es la más decepcionante de todas ellas, pero por ejemplo, pues hay entrevistas que me sorprendieron muy positivamente, como fue por ejemplo la de Isabel Allende, a la que yo leí muy de niña, y a la que yo no había vuelto. Entonces fue como reencontrarme con un pasado que creía muy olvidado y que en el fondo está muy presente, ¿verdad? Vamos a ver, hace unos meses en un periódico de Madrid leí de un comentarista que decía que la mujer tenía los mismos derechos jurídicos del hombre, pero no los mismos derechos económicos. Y la segunda parte es sobre los libros. Usted sabe que hay hoy día en las conferencias, hay conferencias que se llaman TED, que no pasan de 20 minutos. ¿Por qué no se hacen los libros una cosa parecida, que pasan, por ejemplo, de 150 o así? Porque no tenemos tiempo para leer todos los tochos que se escriben. Yo leo nada más que leo ensayos, no veo novelas y eso porque no tengo tiempo, pero unos tochos, ¿por qué no se puede rebajar a 100 y pico y ir a esas dos cuestiones? La primera cuestión, no sé si me está preguntando si yo creo que las mujeres tenemos los mismos derechos económicos que los hombres. Él decía que tenía los mismos derechos jurídicos, pero no económicos. Pero ¿y la pregunta para mí cuál es? No, ¿qué le parece que en un periódico de Madrid se digan esas cosas? Bueno, pues que cada uno puede decir lo que considere oportuno. Yo, desde luego, no lo dije, no quiero decir... No era ABC, no era ABC, no. Era otro. No ahora mismo el que fuera, pero que no voy a entrar a valorar, tampoco sé en qué contexto se producía. Yo simplemente me remito a mis palabras del inicio de la conversación, de la charla. Yo simplemente defiendo la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres y creo, insisto, en un feminismo incluyente o desde luego no excluyente. No sé si respondo a su pregunta así. En cuanto al número de páginas de los libros, a mí casi me preocupa más la cantidad de libros que se publican. Que es que se publican muchísimos. Y quizás sea por el bien de los escritores que sea así, pero a veces yo me replanteo eso y de hecho cuando llegó la pandemia y estuvieron las editoriales 2 meses sin poder publicar, yo pensé, qué gran momento para reflexionar, pararse a pensar y decir, pues quizá no debamos saturar el mercado, porque no deja de ser un mercado, no nos olvidemos de que la industria editorial es la única industria cultural que aporta al PIB de nuestro país, de España. Entonces no sé qué problema tienen algunos con que le llamemos industria, con que le llamemos mercado o con que los escritores quieran vender libros, si es que de algo tendrán que vivir. Pero lo de las páginas, pues bueno, cada escritor escribe el libro que quiere, ¿no? Y luego ya lo de la cantidad de libros, sí, probablemente merezca una reflexión.
merezca una reflexión por parte de la propia industria editorial en este país, y a lo mejor, quién sabe, de esta pandemia sacamos reflexiones o sacamos conclusiones como esa, ¿no? Que convendría que se publicara un poquito menos. Sí. Buenas tardes. Has estado hablando antes de la literatura comercial y de la literatura también literatura, como dices. Quería preguntarle sobre la categoría especial de la literatura feminista. ¿Usted considera que realmente es necesario tener esta categoría especial o esta discriminación positiva realmente puede perjudicar a las escritoras? Yo no creo en las etiquetas. Entonces considero que es muy bueno que haya libros como este, es muy bueno que haya ensayos cuya temática sea feminista, es muy bueno que haya ensayos escritos por grandísimas pensadoras como Caroline Emke, es muy bueno que se reediten libros publicados en los años 90 como Sexual Personae de Camille Paglia, y considero que las etiquetas lo que hacen es, como su propio nombre indica, etiquetar. Y por tanto, hay mucha gente que por el mero hecho de ver esa etiqueta no se va a acercar a ello, con lo cual creo que puede ser algo negativo, no positivo, pero lo defiendo así desde el punto de vista feminista y también desde cualquier otro punto. Es decir, a mí lo de la literatura para hombres y la literatura para mujeres me parece realmente absurdo, por no decir una estupidez. Yo creo que cada uno de nosotros nos acercamos al libro que queremos y en el momento en el que queremos, con independencia de nuestro género, de nuestra condición sexual, de nuestra edad y de lo que sea. Entonces, que se publiquen cuantos más libros sobre temática o sobre feminismo, mejor, muchísimo mejor, por supuesto. Pero las etiquetas, yo huyo de las etiquetas. Sí, yo... partiendo desde que no soy de la parte de letras, solamente me gustaría preguntar, tú cuando haces, o en general, cuando se hace una entrevista, ¿las preguntas se pasan antes o vas cogiendo sobre la marcha o se te van ocurriendo o tienes un guión o la persona a la que entrevistas ya sabe lo que le vas a preguntar? ¿Eso cómo se hace? No. Lo peor que te puede pasar, o que mis colegas lo certifiquen, es que alguien te pida previamente el guión de las preguntas. Es una entrevista trucada, es una falsa entrevista. Y eso respondiendo a esa cuestión, el entrevistado no debe saber nunca las preguntas que tú le vas a hacer. Si las sabe, ahí hay un truco. Se desvirtúa. Y estás, por supuesto, estás mintiendo de alguna manera al lector, que es la figura más importante. No nos olvidemos que aquí la figura más importante de todo esto, tanto del periodismo como de la literatura, es el lector. Lo que sucede es que es un mundo que está habitado por tantos egos que a veces se nos olvida que el que está enfrente es el importante, no somos nosotros, ni siquiera el entrevistado y mucho menos el entrevistador, sino el lector que luego va a leer esa entrevista. Y con respecto al cuestionario que me preguntabas, yo me preparo mucho las entrevistas y siempre voy con un cuestionario, siempre, con un cuestionario de preguntas elaboradas y se las planteo tal cual al entrevistado. Otra cosa diferente es que esas preguntas te llevan a otras, y esas a otras, y esas a otras, pero esa es también la magia de la conversación. A mí, yo siempre lo digo, me repito mucho en ese sentido, pero la pregunta que a mí más me gusta hacer es ¿por qué? ¿No? Esa capacidad de repreguntar es maravilloso, ¿no? Pero yo por lo menos me las preparo muchísimo y me voy con un cuestionario muy elaborado. Sé que hay colegas que hacen entrevistas maravillosas y que se van, pues no te voy a decir con lo opuesto, pero sí que les gusta más improvisar y que consideran que de ahí surge más espontaneidad. Yo no, pero es que yo soy un poco rara. Bien, pues si no hay más preguntas, quiero en primer lugar agradecerles a todos ustedes su presencia esta tarde de verano, esta tarde de agosto, aquí en el Ateneo de Santander,
agradecer, como no, a Marta San Miguel su presencia y su colaboración, y de manera muy especial a Inés Martín Rodrigo el que haya tenido la deferencia de venir hasta este viejo Ateneo a presentarnos un libro que yo insisto en recomendarles. Y por último, les recuerdo que en la entrada se está vendiendo este libro de entrevistas escrito por Inés Martín Rodrigo, y que ella ahora, si alguno quiere, estoy seguro que atenderá para firmar el ejemplar que se le presente. Muchísimas gracias por su presencia y, por favor, ahora en la salida le rogaría que no produzcamos atascos y que no se queden en el vestíbulo para no producir un acercamiento inadecuado en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias.